Acabo de tener una conversación con un amigo mío y me ha hecho recordar parte de mi historia, parte de mi proceso y creo que es importante contarte exactamente de dónde vengo, lo que he aprendido, lo que más me ha ayudado, porque creo que esto es lo que realmente te va a poder ayudar a ti también en cualquier proceso en el que estés para superar tus miedos, para atreverte a vivir la vida de tus sueños y sobre todo para empezar a sanar aquello que ya necesitas ser sanado. Quédate si quieres saber un poquito más de mi historia, porque estoy segura que habrá semillas de esta que te van a ayudar mucho en tu propio proceso. Para quien no lo sepa, yo soy Ana, soy nutricionista, mentora y coach de salud integrativa y me dedico a ayudar a las personas a sanar su relación con la comida, con ellas mismas, con sus cuerpos y sobre todo con sus mentes. Y de esto quiero hablarte hoy. ¿Por qué? Porque yo también he tenido que pasar por un proceso de sanación, porque yo también he tenido que entender y comprender muchísimas cosas importantes para realmente vivir una vida plena, una vida feliz, una vida sin miedo o como mínimo sin que el miedo siga controlándome constantemente. Entonces hoy quiero contarte de dónde vengo, lo que viví, cómo lo superé y cómo puedes hacerlo tú también. Yo al final vengo de una familia corriente, muy humilde. La verdad que mis padres siempre bueno, pues como todos los padres, ¿no? O sea, han hecho todo lo posible para que yo y mi hermana estuviéramos bien. Y también pues han generado en cierto sentido pues pequeñas heridas y pequeños traumas que en general todo el mundo genera, porque cuando operamos desde el inconsciente y no somos conscientes de cómo las otras personas van a recibir ese mensaje o esa manera de actuar, pues es lo que pasa y no pasa nada. O sea, yo creo que es verdad que por un tiempo estuve como culpando a los demás de mis problemas, pero ahora he entendido que no tenían ningún mal en ellos, ni tenían malas intenciones de hacerme nada, todo lo contrario. O sea, yo creo que los padres hacen lo mejor que pueden, no tienen un manual de cómo ser padres estupendos, de hecho no existen los padres estupendos porque no existe una persona perfecta. Entonces, yo vengo de ahí. Y yo vengo de una familia en la que la salud mental ha estado siempre muy, muy presente. Y creo que eso es lo que ha moldeado absolutamente toda mi vida, en cierto sentido. Yo desde muy pequeña creo que, no sé por qué, pero he sentido siempre que nunca era suficiente, he sentido siempre que tenía que destacar para ser escuchada, tenía que destacar para ser valorada, tenía que destacar para X, Y, Z. ¿Qué pasa? Que paralelamente entendí desde muy pequeña que destacar implica que te juzguen y por ende siempre he estado como entre un querer destacar y un no querer destacar. Y el perfeccionismo siempre estaba muy presente en mí. Siempre esa necesidad de agradar al otro, esa necesidad de ser suficiente, esa necesidad de sentirme merecedora del amor, la ayuda que me puedan dar las personas, ha sido realmente difícil para mí entender que pedir ayuda no es algo malo, ni es algo, ¿cómo decirlo? No es una debilidad tener que pedir ayuda. Y yo creo que este también es como una frase, ¿no? Súper típica. Ah, no eres débil por pedir ayuda. Pero es que realmente, bueno, no sé tú, pero a mí me cuesta mucho pedir ayuda. O sea, tengo que estar muy, muy, muy entre la espada y la pared para pedirle ayuda a alguien porque es como que no quiero molestar o no quiero como cosas de estas, ¿no? Entonces, yo vengo pues de esto. O sea, cada una de nosotras tenemos heridas diferentes en la infancia. Yo creo que lo que más he tenido que trabajarme es el hecho de sentirme capaz de hacer las cosas, de sentirme suficiente, de sentirme útil, de etcétera, etcétera, sin depender de la aprobación externa constantemente. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que hay muchas cosas que probablemente estés haciendo por y para los demás porque esperas algo de ellos, porque necesitas que ellos te den algo que a ti te falta. Y eso, amiga, es un punto un poco delicado, porque es muy arriesgado poner en el otro una responsabilidad
que muchas veces ni siquiera tiene que ser suya, sino nuestra. Es decir, poner en el otro la responsabilidad de amarme, de ayudarme, de escucharme, de cuando yo misma no me amo, no me priorizo, no me escucho, pues es bastante delicado, la verdad. Entonces muchas veces hacemos cosas porque necesitamos llenar un vacío y necesitamos que los otros lo llenen por nosotras porque nosotras mismas no nos estamos comprometiendo con llenarlo nosotras mismas. ¿Y por qué pasa esto? Muchas veces pasa porque estamos tan ocupadas llenando los vacíos de los demás, ayudando a los demás, haciendo para los demás y todo para los demás, que nos olvidamos de nosotras mismas. Y ahí es donde fallamos realmente. En el momento en el que tú te olvidas de ti misma, en el momento en el que tú te dejas en la última de la cola, ahí es donde te estás fallando. Y eso es lo peor que podemos hacer. Como chicas, mujeres, madres, chicos, lo que sea. O sea, como personas. Sí. Imagínate que todo el mundo se responsabilizara de su vida, de su salud, de su bienestar, de su felicidad, de sentirse plenos, llenos. Pues la vida sería muchísimo más sencilla y divertida, la verdad. Así que bueno, volviendo a la historia, con todo esto de base, que es como muy breve porque al final también es parte de la historia de mi familia y tampoco quiero aquí abrir cosas que no son mías, ¿no? Pero esa fue mi perspectiva. Tenemos que tener en cuenta que siempre lo que más nos acordamos es lo que más nos ha hecho daño. Entonces, probablemente cuando tú piensas en tu pasado, cuando piensas en tu infancia, te vas a acordar justamente de esos momentos en los que peor has estado, en los que más daño te han hecho, en la crítica, en el bullying, en el tal y cual. Y rara vez te vas a acordar de el cumpleaños que fue todo bien, de los paseos en la montaña con tu familia, de ir a la playa, cosas de estas. Así es como funciona nuestra mente, porque al final la mente siempre va a tratar de que te acuerdes de eso que te ha hecho daño para no repetir ese patrón. Entonces, lo que yo más me acordaba, pues es eso, esa necesidad de constantemente demostrar que era suficiente y aún así muchas veces ni siquiera recibirlo como tal. Y siempre como una comparación constante con otra gente que era mejor que yo y entonces siempre esa herida de no ser suficiente o esa herida de tener que justificar que soy merecedora de amor, amistad, bla, 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 pues ha estado presente en mí. Con todo esto llega la adolescencia y yo ahí me puse un poco rebelde, me puse un poco porque me hicieron bullying en sexto de primaria todas las chicas de mi clase, pues bueno, me hicieron bullying todas las chicas, como que se pusieron una cosa AA en el brazo, como para alejarse de mí o algo así, yo qué sé, no me acuerdo. Como si fuera la peste, en cierto sentido. Entonces, claro, yo en ese momento yo ya estaba como muy yendo a mi bola, básicamente, porque no conectaba con mucha gente de mi edad, ni de mi entorno. Pues porque yo estaba en otra. O sea, yo quería algo más, yo tenía otras aspiraciones. Esto de hablar más de la gente ya era algo con lo que yo no conectaba. Esto de tener que seguir siempre a la líder y decirle que sí, pues lo siento, pero yo no tengo líderes. Entonces, yo creo que, bueno, esa manera mía de ser, tan liberal y tan a la mía, pues generó en todas las chicas como una controversia y entonces hizo que todas, en cierto sentido, fueran en contra de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque también en ese momento yo me llevaba súper bien con los chicos, porque pensaba, ¿por qué tengo que estar solo con las chicas? ¿O por qué tengo que estar solo en un grupo de amigas? Yo me llevaba bien con todo el mundo. Entonces yo no tenía un grupo como tal, yo me llevaba bien con la gente y ya está. Entonces, en la adolescencia, tras este periodo de bullying, me di cuenta que no iba a perder mi tiempo ni energía en gente que no me valoraba. Y justo una chica había repetido curso y era un poco malota, para que nos entendamos. O sea, era un poco rebelde en los estudios, en conductas también a veces, ¿no? Un poco agresiva de vez en cuando. Fumaba, creo ya, cosas de estas. Entonces, bueno, mi adolescencia fue un poco entre
una parte mía un poco más rebelde de poner límites que me ayuda muchísimo esta amiga, o sea, ahora no somos amigas como tal, ¿no? Casi que, no sé, hace como 5 años que no la veo, creo. Pero siempre va a estar muy presente en mí, porque al final fue la primera persona que me enseñó a poner límites, a realmente enfadarme si tenía que enfadarme, porque yo tenía como muy inculcado ese patrón de niña buena y de no gritar y de no hacer cosas malas, ¿no? Y de ser perfecta en todo, ¿no? Entonces, bueno, me encantó a mí mi etapa de la adolescencia porque la verdad es que crecí mucho como persona, experimenté mucho también. También me di cuenta de muchas cosas que no quería en mi vida o maneras de ser que yo no quería ser. Y me permitió ver que yo podía ser de las malas, digamos, ¿no? Ir con el grupo un poco más malote o lo que tú quieras llamarle. Y aún así, tener unos valores fuertes, protegiendo, en cierto sentido, a esas chicas o a esos chicos más frikis, porque yo era friki, básicamente, o sea, yo siempre he sido muy friki, a mí me encantan muchas cosas random, y entonces para mí la injusticia no tiene justificación. O sea, me da igual quién seas, que tú no tienes la capacidad ni la potestad de poder hablar mal de alguien. Y ya está. Entonces yo siempre lo he vivido todo así. Y como tenía esta cosa buena de que era amiga de la gente que en general juzgaba más y bla, 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 pues yo no tenía reparo en cortar eso y ya está. Entonces me sentía un poco, o sea, muy, muy, muy bien conmigo misma porque me sentía un poco la, la protectora de la gente o lo que sea. Pero la realidad, aparte de esto, ¿no? Que aparentemente iba todo bien, ¿no? Yo iba con los guays de la clase, además era muy justiciera, además sacaba muy buenas notas, tenía como, o sea, era muy buena en muchos aspectos, ¿no? Había una cosa que yo creo que algunas amigas lo debían de saber, ¿no? Porque les termina contando, pero había un dolor muy fuerte en mí porque no entendía muchas cosas en mi familia y no me sentía realmente como acogida en mi familia, ¿no? Como que casi sentía que me escondían cosas, que yo no podía saber ciertas cosas, como si no fuera lo mismo merecedora o suficientemente mayor como para entender las cosas. Y eso me daba mucha rabia. La verdad que me daba mucha rabia sentir que solo por ser más pequeña tenían que esconderme cosas porque yo no podría entenderlas. Y luego entendí por qué lo hacían. Al final los padres siempre quieren protegerte, ¿no? Y entonces, pues si pueden ahorrarse contarte determinadas cosas, pues lo van a hacer hasta que seas más mayor. Pero eso generó en mí como una inquietud muy grande en crecer, en aprender, en madurar realmente muy rápidamente. Entonces rápidamente también me desinteresé de salir con las amigas, de salir de fiesta, de fumar, de beber, todo esto como que fue un, bueno, hasta aquí, no quiero hacer nunca más esto. No me va bien a mi cerebro, no le va bien a mi cuerpo, no me va bien para estudiar, porque entonces si salgo de fiesta no puedo estudiar el día siguiente, o sea, y lo que empezó desde un querer cuidarme, querer conocerme y querer estar bien, terminó en una sobrepreocupación, en una sobreexigencia, en una depresión, en una ansiedad y en un trastorno de la conducta alimentaria de la que nadie pudo sacarme en cierto sentido, porque evidentemente tuve que sacarme yo misma. Pero bueno, esto te lo cuento después. Con todo esto, yo tenía una relación a distancia, 4 años duramos, en adolescencia, y bastante tóxica. Lo que pasa es que yo no era muy consciente de esto en ese momento. Entonces, realmente era todo bien, pero se fueron tergiversando las cosas y al final acabó siendo muy tóxico. También es verdad que yo soy de parecer que una relación tóxica se crea por ambas personas, porque al final una relación es mutua. Entonces yo, en cierto sentido, acepté cosas porque no sabía más, ¿no? Tampoco no podía ver que iba a ser algo tóxico. Pero es verdad que yo, como no escuché mucho mi intuición y acepté determinadas cosas que yo sabía que no quería aceptar y que no me parecían correctas. Pero bueno, el caso es que yo estuve pues, en esa relación y ya está, no pasa nada. Yo aprendo de todo. Entonces, cuando estuve en esa relación tóxica, mientras yo tenía una presión en casa bastante grande,
a nivel familiar y una presión mía propia a nivel académica, porque quería demostrar que era suficiente, bla, 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 bla. Llegó la universidad y ahí fue cuando yo toqué fondo en cierto sentido, porque me despertaba llorando, no tenía ganas de hacer absolutamente nada, no tenía ganas de despertar siquiera. Y empecé a preocuparme muchísimo más por la comida. En ese momento era vegana, entonces empecé a preocuparme por mi hinchazón abdominal, empecé a preocuparme por la alimentación saludable a un extremo. Porque la realidad es que en redes sociales nunca he visto que alguien ponga un límite a la alimentación saludable. O sea, hay cosas y hay barbaridades que se van a un extremo total sin contexto, sin poner un límite. Y bueno, pues eso al final, en una mente, pues, en cierto sentido, pues joven y que la verdad es que no veía que podía ser algo negativo en mí, pues bueno, empecé a hacer ayunos, empecé a no cenar, empecé a solo comer saludable, es decir, esto del real fooding y tal. En ese entonces no existía el real food, para que me entiendas y sepas un poco de timings, pero el real food aún no existía. Entonces yo era como más desde el veganismo, desde un estudio que hice realmente, ¿no? Sobre si la alimentación vegana era saludable o no. Entonces eso me apasionó mucho a saber cómo afectaba la alimentación en la salud de la persona a nivel físico y a nivel de enfermedad, etcétera, etcétera. Y eso realmente me encanta, o sea, es mi pasión. Lo que pasa que con muchos matices. Entonces entré en un bucle de estar estudiando la carrera, estar trabajando, porque yo sabía que quería irme al sudeste asiático, entonces tenía como 2 o 3 trabajos. Tener una mala relación con la comida y creo que además también me apunté a hacer un curso de 1 año de yoga para ser profesora. Y ahí me di cuenta cómo había una vinculación tan grande entre el yoga, la alimentación, restricción, depuración, cosas extrañas y los atracones. Porque de hecho mi profesor de yoga tenía atracones cada noche. ¿Qué pasa? Que claro, no comía durante el día. Pero bueno. Entonces, bueno, me di cuenta de cómo todo influenciaba en mi salud, todo influenciaba en mi digestión, en mi cuerpo y en mi alimentación. Entonces tuve que empezar a investigar a saco por mi cuenta, porque yo estaba haciendo la carrera de nutrición y me contaban un montón de cosas interesantes, pero no algo que realmente me ayudara a mí. Yo sabía mucho de medicina, mucho de biología, mucho de alimentos, mucho de salud, etcétera, etcétera, pero había unas cosas que empecé como a juntar piezas y a entender que la salud no solo era física, sino que también era mental, emocional y energética, es decir, tu propia energía y también la energía que compartes con los demás y dónde estás cediendo tu energía donde no deberías. Entonces, bueno, el yoga me ayudó mucho en esto y la carrera también me ayudó mucho a entender que existe un concepto que se llama homeostasis, que básicamente es que tu cuerpo es perfectamente capaz de reequilibrar los desbalances que pueda tener para llegar a un estado de salud. Porque lo natural es tener salud. Lo natural es que tu cuerpo esté saludable. Entonces, simplemente tenemos que darle lo que necesita y no agobiarle demasiado. Entonces, bueno, con toda esta investigación que yo hice, con toda esta visión que yo tuve sobre la mentalidad, el crecimiento personal, la espiritualidad, la energía, la salud, el yoga, la alimentación, bueno, un mix de todo, yo seguía muy estancada en una preocupación constante por la alimentación, porque era un poco como ortorexia. No sé si sabes lo que es, pero la ortorexia es cuando hay una preocupación realmente grande por todo lo que es saludable y eso no te permite disfrutar de lo que no es saludable porque te genera un miedo, ¿no? Comer cosas no saludables. Entonces fue muy curioso porque pasé de solo comer cosas 100% saludables a que lo único que me permitía comer y que no me generaba una ansiedad era comer yogur, que era una de las cosas que más ansiedad me daba al principio porque era vegana, básicamente, galletas y plátano. O sea que, bueno, empiezas a entrar como en unos patrones mentales un poco
extraños y terminas haciendo cosas que ni siquiera tú eres consciente de por qué estás haciendo lo que estás haciendo e incluso te sorprende de que esto sea lo que te genera más tranquilidad comer, básicamente, ¿no? Con todo esto, evidentemente, durante esta época, pues al final es que tú eres tu peor enemiga, porque tu mente no te deja realmente hacer nada. Entonces, yo tengo que agradecer mucho mi convicción y mi conexión espiritual en ese momento, que estaba como tan firme con el yoga, todo esto, porque creo que esto fue lo que me salvó a tener un poco más de conciencia, a darme cuenta del problema que tenía y darme cuenta que mi mente y mi relación con mi mente no eran correctas. Entonces, mi curiosidad por aprender sobre la alimentación y la salud me permitieron ir más allá y aprender sobre la neurociencia, sobre la reprogramación mental, saber que puedes literalmente reprogramar tu subconsciente, tus patrones mentales para que sí sean beneficiosos para ti y dejen de controlarte, ¿no? Entonces, tomar esa perspectiva que se toma cuando se habla de meditación, en la que tú eres el observador, fue crucial para poder ver que mi mente no estaba bien y que toda la preocupación venía a nivel mental y eso me generaba a nivel digestivo un malestar increíble. Porque no te lo he contado, pero mi problema, lo que realmente hizo que me diese cuenta que tenía un problema en la salud fue que tenía un dolor constante en el estómago, como una presión muy fuerte en el estómago que no se iba con nada y me dolía mucho, o sea, no podía andar y que mi barriga pues estaba siempre hinchada y parecía una mujer embarazada. Entonces esto empezó a obsesionarme mi barriga, a obsesionarme mi cuerpo, a obsesionarme mi salud, a tratar de buscar en la alimentación qué es aquello que me estaba causando ese malestar. Y bueno, tras muchos médicos, tras muchas cosas, me di cuenta que en mi caso no tenía nada que ver con la comida, tenía todo que ver con mi mente, mi sistema nervioso y mis emociones que se habían estancado en el estómago y no podía respirar ni podía realmente procesar nada, ¿no? Entonces, con todo esto, otra cosa que me pasó fue que perdí mi ciclo menstrual. Y para mí esto fue, yo creo, la gota que colmó el vaso que hizo que realmente empezara a tomar acción, a realmente estar mejor. Porque claro, yo estuve 3 años sin periodo. Y al principio ni siquiera me di cuenta porque ya me iba bien. O sea, yo creo que nos pasa a muchas. Ya nos va bien no tener periodo, entonces no le damos importancia. Pero que tu cuerpo no sea fértil en una edad fértil, pues es una alarma. Y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces con esto también me puse a investigar un montón a nivel de la salud hormonal, la salud de la mujer, el funcionamiento de los órganos femeninos, todo de herramientas científicas y no tan científicas que realmente ayudaban a las personas a estar bien, ¿no? Yo tenía muy claro que no quería tener que hormonarme externamente porque aunque fuera la única solución que me daban a un nivel médico, para mí no era la solución porque el problema estaba en que mi cuerpo no hacía las hormonas que tenía que hacer. Entonces, por mucho que me hormonase, mi cuerpo seguía sin funcionar. Así que, bueno, tiré, tiré para adelante. No sé cómo se llama esto en castellano, pero bueno, tiré para adelante. Y, y hice mi propio camino. Y esto es un poco lo que quiero que te lleves de este vídeo. O sea, no sé en qué punto estás. No sé si estás mal con la comida o no, pero estoy segura que absolutamente todo el mundo que está mirando este vídeo está en un punto A y quiere ir a un punto B. Y hay algo de por medio que te está impidiendo llegar ahí. Entonces, haz tu camino. Tú mejor que nadie sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y lo más importante para esto es conectar contigo. No dejes que te influencie todo tu entorno en base a sus miedos, a sus preocupaciones, a sus cosas. Primero lo que tienes que hacer es comprometerte tú contigo misma, con tu propio proceso y con tu objetivo de dónde quieres ir. Y en base a esto, aprende, invierte en ti, destina tiempo a ti, conecta contigo, haz todo lo que necesites para llegar ahí. Es que
A veces nos complicamos un poco las cosas decidiendo, mira, quiero un trabajo, por ejemplo, ¿no? Imagínate que estoy buscando empleo. Quiero un trabajo y quiero trabajar, pues, no sé, como profesora de la universidad, que era el motivo por el cual yo estudié la carrera. Si yo quiero trabajar como profesora de la universidad, me voy a buscar la vida para saber qué tengo que hacer para trabajar como profesora de la universidad y buscar todas las opciones. No me voy a quedar solo con el hecho de que tengo que tener un doctorado, no, porque hay miles de opciones para trabajar en la universidad. Ahora, si yo permito que los demás me digan, para esto es muy difícil, tienes que hacer un doctorado, uy, es muy difícil, tal cual, ¿estás segura que quieres esto? ¿Estás segura que no? Claro, voy a estar permitiendo que las opiniones, los miedos, las inseguridades de los demás me influencien en mi vida y en mi propio objetivo. Entonces, durante este periodo en el que yo estuve realmente tan mal a nivel de salud, tanto física como mental como emocional, una cosa tuve muy clara y era que si yo no me comprometía conmigo misma para salir de ahí, porque yo me había puesto ahí, nadie podía hacerlo por mí. Y yo creo que, te juro que esto fue lo único que me mantuvo constante a querer aprender, a no tirar la toalla, incluso yendo a profesionales privados. O sea, yo fui a todo el mundo a pedir ayuda a nivel médico y no la recibí por ninguna parte, básicamente. Pero yo sí estaba muy firme en saber que tenía que haber otra manera, que tenía que haber una manera para mí, que tenía que haber como que tenía que poder vivir una vida tranquila, sin dolor, sin preocupación constante por la comida, por el cuerpo, por mi mente, sin esa autoexigencia que me limitaba y me directamente me deprimía. O sea, es como que tuve que tener mucha confianza y mucha fe de que había algo mejor detrás. De que tenía que superar mis miedos sí o sí para realmente poder alcanzar aquello que necesitaba alcanzar. Incluso yo no soy creyente y en ese momento menos, pero había algo en mí que tenía una firme convicción de que yo iba a estar bien, de que había algo más grande que me iba a sostener y de que la vida tenía un sentido y de que lo que yo estaba viviendo en ese momento tenía que tener un sentido. Y ahora estoy creando este sentido. Fíjate, tras 5 años. Yo viví esto hace 5 años. Y ahora le estoy dando el sentido que tenía, porque ahora estoy ayudando a las personas a sanar y a superar todo esto de una manera muchísimo más rápida, porque al final, cuando hay un programa, algo como estructurado, alguien que ha pasado por lo mismo, sabe perfectamente cómo ir de A a B sin que des tumbos y tumbos y te frustres y bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, yo creo que más o menos esta era la historia que quería contarte. Pues si tienes curiosidad, al final ahorré 10.000 euros, me fui al sudeste asiático y me lo pasé muy bien. Lo que pasa es que esto es otra historia porque, bueno, todo tiene su porqué y a veces hacemos cosas solo porque vemos que los demás lo hacen y no realmente porque es algo que en nuestro corazón queremos hacerlas. Así que yo creo que hasta aquí una parte de mi historia. Espero que con esto entiendas mucho más quién soy, lo que hago, cómo pienso e incluso cómo puedo ayudarte si ese es el caso. Y cualquier cosa me puedes dejar un comentario abajo o me puedes escribir por Instagram, que es mi nombre y apellido, Ana Olleta Reig. Tampoco es que me complique mucho la vida. Y nos vemos en la próxima. Espero que estés muy bien y sobre todo cualquier duda que tengas, házmelo saber.